¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Aquí estamos, arrancando otra edición de Panorama. Una jornada de martes bastante intensa, por cierto, digamos, con una temperatura política muy elevada, sobre todo a nivel nacional. En el plano local está candente también la cosa, aun cuando todavía no tenemos fecha de elecciones en el caso de la provincia de Neuquén, por caso, lo hemos charlado la semana pasada. Pero aún así, y aún cuando hay un acontecimiento internacional como es el Mundial, la política sigue dando de qué hablar en territorio neuquino. Y te decía, de eso vamos a charlar ahora en algunos minutos nada más, porque vamos a tener uno de los invitados que está participando activamente en ese escenario político provincial ¿cómo te diría?, tan dinámico, ¿no?, que tiene la geografía neuquina por estas horas. Vamos a hablar también de mediación judicial, porque la de hoy ha sido una jornada ciertamente conflictiva o de evidencia del conflicto social, sindical, gremial, económico, a partir de la protesta, por ejemplo, de organizaciones sociales y también de entidades sindicales. Organizaciones sociales que van por mayores o por la continuidad de ciertas prerrogativas, organizaciones sindicales por una mejor condición en su relación laboral y salarial, el caso de ATE de la provincia de Río Negro, que además de parar por 24 horas y no presentarse o desistir de presentarse en todo caso a la mesa de conciliación o a la mesa no es de conciliación, sino que a la mesa de la función pública, como le denomina, que es una suerte paritaria entre el Estado rionegrino y los gremios estatales, ausentándose de allí, pero además volcándose a las calles y particularmente a los puentes. En el caso del Alto Valle y la confluencia, en los puentes carreteros Cipolletti y Neuquén. Entonces uno se plantea, es decir, cuando tenés un conflicto laboral, de neto corte laboral, y hay mecanismos de negociación para la resolución de este tipo de conflictos probablemente, no sé si de esta magnitud o no, pero bueno, se lo queremos preguntar a la directora de mediación en territorio rionegrino. ¿Por qué, digamos, este tipo de conflictos escalan a este valor, a este nivel, llegan a esta instancia y no aparecen esos mecanismos de resolución de conflicto? Porque no están habilitados para hacerlo, porque no hay ejercicio, simplemente no hay un acostumbramiento para hacerlo. Hay otras razones que explican eso. Quizás no es necesariamente la salida. Uno puede decir, bueno, pero la mediación no está para resolver esos conflictos. No lo sé. Pero digo, hoy se vivieron situaciones digamos, tensas y violentas inclusive, ¿no?, porque gente que necesita transitar de una provincia a la otra, ya sea para ir a su trabajo, ya sea para cumplir con algún tipo de tramitación, ya sea para hacer alguna gestión que tenga que ver con su salud o con lo que fuese, hoy vio entorpecida esa posibilidad y se complicó además con el paro de colectiveros en la capital neuquina, producto de un incidente vial ayer con un colectivo que se quedó sin freno en pleno centro de la ciudad. Así que de esos temas vamos a charlar. Y claro, te decíamos, está muy caliente la situación a nivel nacional. Hoy es una jornada, uno podría decir, histórica, porque la justicia ha dictado hoy, se ha conocido un veredicto condenatorio a quien tiene la mayor cuota de poder hoy en la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. Quizás después del juicio a las juntas es tal vez una de las causas más trascendentes que tiene el escenario institucional en la Argentina. Ni siquiera el tema vudú, porque hay una diferencia sustancial con la causa aquella de Chicone y de vudú, porque vudú ya no estaba en ejercicio del poder, ¿sí? Entonces la justicia avanza sobre alguien que ya no está con esa capacidad de incidir, que es lo que define el poder. Hoy la justicia avanza en una de las causas, y dicta una primera sentencia que es condenatoria de 6 años para Cristina Fernández de Kirchner, cuando Cristina está en el poder. Y me parece que allí es lo trascendente, lo que marca quizás la diferencia más grande en este punto, en este aspecto. Comparable quizás con la causa contra Dilma Rousseff en Brasil. Claro, que terminó de otra manera, terminó con el alejamiento de Dilma del poder. No es esa la situación aquí en la Argentina probablemente, digo porque los trámites tienen otra dinámica, tienen otras características. Vamos a escuchar estos
segundos en donde el tribunal que intervino en este caso dio a conocer este fallo que, como te decíamos, este veredicto que, como te decíamos, es trascendente para la historia institucional de la Argentina. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación, y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar a Cristina. Este fue el fragmento en donde se lee la sentencia en el caso de Cristina. También los demás implicados en esta causa fueron condenados. En el caso de Cristina, a 6 años. Una causa que lleva o que tiene 14 años y 23 días para su sustanciación, por lo menos para llegar a esta instancia. Se esperaba esta resolución con ansiedad, con angustia, también con preocupación, y pocos minutos después de conocerse este fallo, habló Cristina, para decir, entre otras cosas, esto. Cuando terminó esta intervención, que cubrieron todos los medios hoy, y toda la política estuvo expectante respecto de esto, Cristina habló por canal de YouTube y habló de la mafia judicial. Fue un discurso también en donde respondió a esta sentencia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa vialidad. Bueno, además de Cristina, también fueron condenados Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti por el delito de asociación ilícita por el que habían sido acusados en el juicio por obra pública en Santa Cruz. El tema, sin lugar a dudas, hoy se ve con mucha expectativa. Nosotros seguramente vamos a estar charlando este tema en un rato más con un analista político, con Alexander Govenel, y antes vamos a hablar de política. Y hemos invitado para hablar del escenario político neuquino a Carlos Cogiola. Carlos es diputado, ¿sigue siendo diputado por la Democracia Cristiana, Carlos? Sí, sí. Carlos Cogiola está con nosotros para hablar precisamente de esto. ¿Lo de Cristina le sorprendió o no? Digo, usted es abogado, ¿está bien? ¿Qué pasó? Uno como hombre de derecho debe ser respetuoso de la justicia, es el principal paradigma que hay que cumplir. Yo celebro que funcionen las instituciones. Hay un gran descreimiento en la política y hay un gran descreimiento en la justicia. Entonces, cuando funciona la independencia de poderes y no tenemos el derecho de cuestionar, salvo en los mecanismos legales correspondientes. Bueno, este es uno de los puntos que casualmente en la defensa política de Cristina se hace mucho hincapié, ¿no? El carácter permeable de la política. De hecho, el dar a conocer los chats y las comunicaciones tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con horadar también la política y sindicarla como aliado en todo caso la justicia, aliada de algún sector político partidario. Yo creo que en el ejercicio de defensa uno echa mano a lo que tiene con tal de desacreditar a quien lo está juzgando y ejercer ese derecho de defensa, tratar de confundir más una persona de la relevancia política de la expresidenta. Yo creo que lo que hay que rescatar es que las instituciones están funcionando. Indudablemente sin haber visto la causa de forma completa, pero lo que obviamente es público, una persona que de ser
cajero de un banco, de repente pasa a ser el hombre más rico de Argentina, a través de la obra pública absolutamente direccionada hacia esa persona. Indudablemente elementos para esta causa los hubo y en todo caso son los que fundamentan esta sentencia. Los pormenores de la trama, los pormenores de la asociación ilícita de haberla habido y del nexo entre estas personas, indudablemente está involucrado Lázaro Báez, José López. Que indudablemente fue protagonista de otro hecho de similares características de fraude al Estado. Entonces, a ver, creo que lo que hay que rescatar es que funcionan las instituciones, que por más poder que uno tenga, tiene que someterse a la justicia. Funcionan bien, porque ese es el otro punto, ¿no? No solamente que funcionen, sino que funcionan bien. Digo, 14 años esta causa. Bueno, es una de las cosas que hicieron cambiar, por ejemplo, el Código Procesal Penal en la provincia de Neuquén, de causas penales que tenían, no sé si tanto trayecto, pero sí que tardaban mucho en impartir justicia, a un código como es este sistema que tenemos hoy, en el que los plazos son absolutamente acotados, taxativos, y que, por ejemplo, en la provincia de Neuquén hoy se da respuesta en el ámbito penal muchísimo más rápido. Es decir, eso es una demanda de la sociedad, claramente. No podemos estar en ascuas esperando tanto tiempo por un resultado, y en cualquier fuero, ¿no? Es decir, ni lo puede hacer alguien que está esperando una cuota alimentaria, ni lo puede hacer alguien que está resolviendo el desalojo de su vivienda o una causa penal de esta trascendencia. Vos decías al principio, y yo lo comparto en alguna medida, pero no me pone contento, que esto es un hecho histórico, el de hoy. Y sinceramente no me gustaría que en la hoja de Argentina, en la historia, estuviera la condena de quien es electo popular, y que en todo caso, si esta condena se confirma que traicionó la confianza que el pueblo le dispensó. Entonces, es historia que se condene a alguien de semejante poder en ejercicio, pero enloda la historia de Argentina, indudablemente. Creo que si funcionan las instituciones, tiene que tomar nota de esto la dirigencia política, que todos deben estar sometidos, independientemente del color político al que pertenezcan, todos deben estar sometidos a la justicia. La justicia debe investigar, no importa quién sea o de qué color el que está sospechado de un ilícito, y por supuesto también tiene que tomar nota la propia justicia de que, al igual que la dirigencia política, está cuestionada, que tiene que dar respuestas y que por supuesto las tiene que dar en un marco de seguridad jurídica, en un marco de absoluta independencia. Carlos, pero también es cierto que hay pocas dudas de que, digamos, que finalmente una sentencia de esta, primero, quede en firme rápidamente, y segundo, que se materialice una sentencia de estas características. Digo, yo no sé si esto es para beneplácito de los partidarios de Cristina o para enojo de los críticos, ¿no? Del kirchnerismo. Indudablemente nosotros tenemos un sistema jurídico que hay que respetar, y pactos internacionales que por supuesto garantizan la doble instancia. Es decir, la vicepresidenta, como cualquier ciudadano, tiene derecho a apelar, claro, y a llevar adelante todas las herramientas jurídicas que crea que tiene a su alcance. Indudablemente que esto no debería tardar otros 14 años, pero creo que independientemente de la firmeza de la resolución, y efectivamente si esto después se revoca en una instancia superior o no, si se confirma, si efectivamente queda firme y tiene que ir detenida, está también el tema de los fueros, y está también el tema de su edad, que implicaría, claro, por ahí poder tener una prisión domiciliaria. Es decir, nunca todo el mundo va a estar contento, ni de un lado ni del otro. Lo que yo pretendo resaltar es que funcionen las instituciones, tanto las de garantía del derecho de defensa como la de, por supuesto, el sistema que la acusa, y que en todo caso, si tiene las pruebas, llega a esta sentencia. Creo que de todas maneras, independientemente, vuelvo a decir, de que quede firme o no, ha sido condenada la vicepresidenta. Y esto en la consideración popular, social, independientemente de, por supuesto, su núcleo duro, que no lo cree o lo cree pero le hace el aguanta igual, creo que la sociedad es una mancha que a la vicepresidenta, claro, le va a costar sacarse.
Carlos, y cuando se sientan para tejer alianzas, por ejemplo, en el territorio provincial neuquino con Figueroa, ¿charlan esos temas? Sí, sí, por supuesto. Es decir, ¿Y tienen posiciones unívocas en esto o no? Yo creo que o confrontan. El funcionamiento de las instituciones es algo que no se discute y entonces en eso siempre tenemos acuerdos. Creo que en este caso particular lo primero que hay que hacer es respetar el fallo judicial, cuestionarlo o no, eso estará en la defensa, pero el respeto a las instituciones, la división de poderes hay que garantizarla y es una obligación fundamentalmente de todos los ciudadanos y fundamentalmente de los funcionarios públicos. Así que esto no puede estar en discusión. Sí, como te decía recién, es una página que quisiéramos no dar vuelta, claro, en la historia argentina, indudablemente. ¿Por qué con Rolando? Bueno, nosotros venimos trabajando... ¿Se divorció de Sovich? Hemos tomado caminos distintos, no sé si definitivamente o no, ojalá que como todos nosotros estamos trabajando en una oposición unida, en unificar un criterio, en unificar un proyecto de gobierno que sea competitivo, ojalá que en algún momento podamos inclusive coincidir en esa situación, pero hoy sí, efectivamente Jorge tiene todavía la aspiración de ser candidato y nosotros entendemos que seguir dividiendo a la oposición termina siendo funcional, en este caso indirectamente. Yo no creo que Jorge quiera ser funcional a los azules, pero de ninguna manera. Pero creo que lo que tenemos que buscar son las coincidencias y no esas pretendidas diferencias que hay, que las hay, y otros que las pretenden incluir o las pretenden picotear o instalar para generar más divisiones, generando más candidatos o generando rispideces entre algunos sectores políticos. Yo creo y hemos convergido acá porque Rolando nos ha hecho una convocatoria no coyuntural, no a una elección, sino a formar parte de un equipo de trabajo que presente a los ciudadanos neuquinos lo que venimos exigiendo, lo hemos charlado en alguna oportunidad, lo que venimos exigiendo de la oposición, una alternativa seria, realizable, que le permita al ciudadano neuquino decir, bueno, esta vez voy a dar el paso en búsqueda de la alternancia. Y una cuestión que es importante, todos somos testigos de la decadencia que ha tenido en el respaldo social el partido provincial, o al menos el sector azul del partido provincial. Y Carlos, ¿y por qué si uno hace ese tipo de lectura, ¿no? Decir, bueno, hay que darle alternancia, hay que establecer, digamos, otro sector diferente del que viene gobernando la provincia de Neuquén desde que Neuquén es provincia? Digamos, se teje esa alianza con alguien que ha sido parte de eso y que no reniega de su identidad de MPN. Yo formé parte de un espacio político con Jorge Sovich, que tampoco reniega de su espacio, pero hay que tener en cuenta esto. Nosotros entendemos, cuando antes competíamos contra el partido provincial en las épocas de Felipe o en las épocas del propio Jorge, el partido provincial, el MPN, era una máquina de gobernar y una máquina electoral. Los azules han transformado esta máquina, la máquina de gobernar, en un desastre. La provincia con más ingresos per cápita de Argentina después de Cava, pero seguir endeudando a la provincia en 54.000 millones de pesos más para este año. El índice más alto de desocupación de la media y el índice más alto que la media en pobreza. Un interior absolutamente desamparado, con una inequidad, con una asimetría tremenda respecto de la capital. Hospitales que no funcionan, con los profesionales de 6 meses en paro, escuelas que se caen a pedazos, cárceles cerradas, no sabemos qué vamos a hacer con los presos que tengan sentencia en los próximos meses. Es decir, y de esto se habla poco, pero es gravísimo. ¿Qué se va a hacer con los detenidos? Ni hablar, como decíamos, salud, educación, seguridad, pobreza. Entonces, la tan mentada cambio de la matriz productiva, es decir, seguimos dependiendo absolutamente del petróleo en la provincia de Neuquén. Todos los días de la mañana nos levantamos con alguien que dice en la radio, estoy acá en el mercado concentrador, 30% de Neuquén. El resto viene de Mendoza, papa, cebolla, zapallo, de provincia de Buenos Aires. Traemos verdura, estamos abrazados por 2 ríos espectaculares. Mendoza está a punto de entrar en guerra con La Pampa por el agua. Y nosotros le compramos verdura a Mendoza. Entonces,
Todas estas cuestiones, yo vengo proponiendo hace mucho tiempo la descentralización del Estado provincial, el levantar al interior neuquino, levantar a Zapala y para que irradie hacia el interior neuquino. Pensé que me iba a contar algo de por qué en Mendoza es económico, digamos, es productivo, es negocio producir verduras y en Neuquén no. Yo creo que hay primero una cultura del trabajo, segundo hay fomento a la actividad agropecuaria. Mendoza exporta el ajo a Brasil, genera con esa actividad 9.000 puestos de trabajo por temporada y unos cuantos dólares para ingresos de la provincia. Entonces, nosotros tenemos que mirar esos ejemplos, porque el petróleo nos va a seguir dando estos tremendos ingresos, el petróleo. El gas va a ser el combustible de la transición, pero el petróleo, con esta incidencia, una ventana de 20-25 años. En esa ventana va a dejar de ser después el protagonista en el transporte mundial. Y la provincia no va a tener estos ingresos. Y si con estos tremendos ingresos todavía tiene que endeudarse... Carlos, pero este discurso es del siglo pasado, digamos, no digo que sea un discurso viejo, quiero decir que hace mucho que lo venimos escuchando y no se revierte. ¿Por qué habría de revertirse ahora de la mano también de alguien que viene del MPN? A ver... en el caso de ganar las elecciones. Sí, sí, que yo creo que así va a pasar. Creo que lo que está planteando Rolando es un gobierno casi de coalición. Está convocando a los neuquinos que tienen una visión de transformación de la provincia independientemente del partido que vengan. Y entonces eso... ¿Las coaliciones son efectivas para el funcionamiento de los estados? Digo, por la experiencia que hemos tenido a nivel político en la Argentina, que la alianza es un término que no se utiliza en la política por el desastre que significó la alianza. Sí. ¿No? Juntos por el Cambio tuvo 4 años en la gestión, también es un gobierno de coalición, sí. y perdió después de 4 años. ¿Por qué cuando hay tan fuerte preeminencia de los liderazgos personalistas, estas formas asociativas de la política podrían generar esa expectativa de triunfo o de progreso o de avance? Es que yo creo que la forma de liderazgo es distinta. Yo creo que el caudillo dejó de ser de interés de la población en Argentina, y específicamente en Neuquén también. El caudillismo, el líder como caudillo. Yo creo que el líder hoy se referencia en alguien que puede conducir un equipo, inclusive de personas tan o más preparadas que él. Es decir, la referencia de aglutinar, la diferencia de en el disenso conducir. A mí me parece que ya no estamos para iluminados. Yo lo escuchaba el otro día, lo escuchó todo el mundo, sí, en una entrevista por un canal de televisión de un medio importante también como de la provincia de Neuquén, al ex gobernador Zapag diciendo claramente, no, el tema de la fecha de las elecciones todavía no lo hemos definido, textual. Y es un tema que lo vamos a analizar en equipo y ya lo daremos a conocer. Públicamente dijo eso. Y él, está bien que todos sabemos en el mundillo que él es el titiritero de este gobierno, pero no podemos naturalizar que alguien diga, yo no tengo nada que ver con esto, pero lo voy a hacer igual porque yo soy el que mando. Entonces, ese tipo de liderazgos no es el que la gente está buscando. Y por eso te decía recién, y acá hago la autocrítica permanente que hago en cada medio de prensa al que me llaman, el MPN, cuando te decía, estrepitosamente cayó su manera de gobernar, endeudado, sin resolver los problemas de la gente, tuvo que hacer crecer estrepitosamente su maquinaria electoral. Por eso las colectoras, por eso el dinero que se utiliza para hacer campañas, por eso. Entonces tuvo que hacer crecer esto. Y eso le ha llevado a que paulatinamente y cada elección tiene menos votos. El problema somos nosotros, la oposición, que no hemos sabido ofrecerle a la ciudadanía aglutinadamente, seriamente, una alternativa de poder. Y hemos terminado siendo funcionales, queriendo o no queriendo, a este sector que sigue gobernando. Entonces, me parece que en esta oportunidad, que no se había hecho antes, alguien que pretende llevar adelante un liderazgo distinto, que convoca. Y que convoca sectores, es decir, él lo ha dicho públicamente, ha llegado a un acuerdo con gente de Juntos por el Cambio, está diciendo que en los próximos días va a hacer público acuerdos con sectores del peronismo, ya lo ha hecho acá en Neuquén con algún sector,
Y entonces, y diciendo firmemente, no, a mí no me pongan, yo no quiero entrar en esta trampa de la grieta nacional. No, quiero pensar en Neuquén, y todos los que quieran pensar en Neuquén, con las disidencias, con las diferencias, pero aportando, son bienvenidos. Quiero conducir este espacio, pero no desde un lugar, esto es lo que vamos a hacer, sino qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a hacer. Yo he encontrado, hemos charlado con Daniel Baum, he encontrado a alguien receptivo de las ideas que hemos propuesto. Daniel en sus gestiones nacionales y provinciales, y yo en estos 3 años de gestión. Llevo más de 300 proyectos presentados, muchos de los cuales forman parte de un programa de gobierno. Seguridad, en educación, por supuesto en el cambio de la matriz productiva. El año pasado, cuando presentaba el proyecto para la industrialización del gas en origen, por supuesto lo cajonearon. Y ahora lo levantó un candidato o el candidato oficialista como que es propio. Después, el año pasado también, presenté el proyecto para la reactivación del tren de carga de Zapala, en un trabajo que vengo llevando hace un montón de tiempo con las fuerzas vivas de Zapala. También cajoneado, pero resulta que ahora queremos que el tren vuelva a Zapala. Entonces, me parece que tenemos... Te diciendo que eso respeta el derecho de autor. No ha hecho el aporte a Sadaí que corresponde el candidato oficialista. Sí, efectivamente. Entonces, por esto, Rolando, yo creo que ha hecho una convocatoria genuina, no para una coyuntura electoral, sino para formar parte, primero, de un proyecto para presentar a la sociedad, y por eso es que no hemos hablado de candidaturas tampoco, salvo, por supuesto, la suya y la candidata a vicegobernadora, pero no hemos hablado en lo particular de candidaturas, porque no hay que poner el caballo detrás del carro, y lo primero que hay que hacer, y es lo que está exigiendo, necesitando, demandando la ciudadanía neuquina, es: neuquinos, vamos a hacer esto. En cada uno de los estándares del Estado vamos a hacer esto. ¿Lo vamos a hacer cómo? Así. ¿Con quiénes? Con ellos. A mí me parece que eso es lo que está... la ciudadanía, que ya 7 de cada 10, si miramos las últimas elecciones, le dicen que no al MPN, y en las ciudades, en el ámbito municipal, le ha dicho muchas veces que no, está esperando que para dar el salto tenga una propuesta seria. Y me parece que en esta oportunidad lo vamos a hacer. Carlos, muchas gracias. Gracias a vos. Carlos Cogiola está con nosotros, es diputado provincial y recientemente también ha sellado su acercamiento con Rolando Figueroa, uno de los candidatos en las próximas elecciones en la provincia de Neuquén. Cuando volvamos, después de la pausa, después de los avisos comerciales, vamos a hablar con Nora Aguirre, que es directora del Centro de Mediación en la provincia de Río Negro, sobre la resolución de los conflictos laborales. Y vamos a hablar con un analista político, con un politólogo, precisamente para tratar de seguir entendiendo, explicando estas cosas que están pasando hoy por hoy en la política argentina, a partir del conocimiento hoy de ese veredicto condenatorio para Cristina Fernández de Kirchner. Después de la pausa.